Este es un debate abierto, la verdad es que es algo que yo siempre he querido que se fomente con los colegas y con los profesionales sanitarios en general que estén interesados por el desarrollo de la salud de precisión, porque es la forma más cercana de poder esclarecer dudas con respecto a estos conceptos, que es un concepto nuevo que remueve y retoma y recolecta la medicina de toda la vida, la mejor de la medicina de toda la vida, o los aspectos mejores de la medicina de toda la vida, y los aspectos mejores de la que nos ofrece la tecnología a día de hoy. Así de forma muy sucinta, ¿no? No hay duda que esto se puede complicar muchísimo más, pero está en relación directa y proporcional con la formación en sí. Por aquí hay algún compañero que dice que no escucha, pero yo creo que el resto sí escuchan o no. Sí, el audio está correcto, no sé por qué. Debe ser que no escucha porque le pasaba como a mí, que tenía el audio apagado. Y esto suele pasar cuando uno Es verdad. viene tropezando, ¿no? Pero bueno, llegamos a tiempo, que teníamos la clínica hoy. La verdad es que tenemos muchos pacientitos allí. Bueno, yo creo que si le sirve para romper el hielo, yo puedo compartir algunas diapositivas que me gustaría hacer mención a ello, de cara a que tal vez sirva de preámbulo para que se puedan abrir preguntas y respuestas en este ámbito. Si te parece, ya Astrid me puso de anfitrión y yo voy a compartir pantalla un segundín. Así van entrando el resto de los que van a querer llegar y lo podemos, ¿cómo se llama esto? Nos podemos ir presentando algunas cosillas. Vamos a admitir a Antonia, que entra por acá, ¿de acuerdo? Y como yo soy el anfitrión a la vez, pues iré admitiendo a los que vayan llegando. Bueno, en realidad la presentación es muy sucinta y muy objetiva, intentando llegar a conceptos básicos de lo que es la salud de precisión, que la verdad es que, como decía anteriormente, es la retoma de lo mejor que se ha hecho hasta la fecha, creo, objetivamente, ustedes dirán, en el ámbito de la práctica clínica, y la puesta al día un poco con tecnologías de punta que son muy agradables a la hora de hacernos más precisos, literalmente hablando. Aquí, en esta sucinta presentación, yo quería hacerle mención a algo que se me ha preguntado. Me han preguntado por diferentes redes sociales algunas preguntas, que lo que he hecho es responderlas de esta forma, porque tengo la sensación de que cuando hay una pregunta puede ser la duda de más de uno. Y una de las preguntas que me hacía un colega desde Colombia es qué características tiene el paciente que busca el abordaje de precisión. Y otro de los temas que son tremendamente importantes y que me preguntaban unos compañeros de América en general, algunos, y otros de aquí de España, es que qué se requiere en una consulta, en una clínica en la cual se ponga en práctica el concepto de abordaje de precisión, para hacerlo de forma óptima. Vale, ¿de acuerdo? Entonces intenté tener estos dos aspectos iniciales y luego comentaremos algunos otros que son también importantes. En esencia, no es nada complicado este asunto. Realmente nosotros sabemos objetivamente que el paciente que llega buscando el abordaje de precisión es un paciente que ha tenido malas experiencias previas con sistemas convencionales de salud, y eso, nos guste o no, es bastante más abundante que lo que quisiéramos, y esto pasa objetivamente relacionado sobre todo con el manejo de las entidades crónicas, las enfermedades crónicas. Hoy sabemos que el manejo de la patología aguda sigue siendo bastante bueno, y evolutivamente tanto la tecnología como el, el entrenamiento de los reales, vamos a llamarlo así, protocolos establecidos en servicios de urgencia de ámbito quirúrgico clínico han mejorado ostensiblemente en los últimos años. Sin embargo, bien sabemos también los que de alguna manera nos dedicamos al ámbito clínico y manejamos o vemos muchos pacientes en el perfil de la patología crónica, que en este ramo sí no lo estamos haciendo nada bien. Hoy en día sabemos que un paciente infartado atendido adecuadamente en un servicio de urgencia tiene muchísimas más posibilidades de sobrevivir que hace 10 años, pero también sabemos que hoy en día llegan más pacientes infartados que hace 10 años, y esto no debía ocurrir. Por tanto, evidentemente algo está pasando, si no diríamos que mucho. Por tanto, muchos pacientes
que en el entorno de su cuidado o sus patologías cardiometabólicas, osteomioarticulares, cualquier índole, que no tienen un buen control de la misma y además que realmente encuentran que no hay una lógica objetiva con respecto a su manejo, terminan buscando el abordaje de precisión. También lo hacen aquellos pacientes que están implicados muy proactivamente en su salud, lo que es evidente, ¿no? Y esto es un tema tremendamente de sentido común. Realmente muchos pacientes nuestros, como bien saben ustedes, los que tienen experiencia clínica, reciben la noticia de que tienen una analítica que le está diciendo que, por ejemplo, en un caso muy evidente es la función tiroidea, ¿no? Cuando tenemos un paciente con un hipotiroidismo, bueno, o con clínica de hipotiroidismo y una TSH que no clasifica para realmente poder apostillar el hipotiroidismo en ese momento y le decimos, venga usted en un año a ver qué pasa y le hacemos una analítica nuevamente. Estos pacientes de sentido común van buscando a alguien que les pueda ayudar a entender qué está pasando y si la TSH se ha movido de los valores referenciales, pero aún no clasifica para apostillarlo como hipotiroideo, pues lo lógico pensar es que puedo hacer algo para que esto no ocurra. Vale, bueno, pues eso tan sencillo y tan evidente. Luego, el lector de actualidades en el mundo de la medicina. Esto ha crecido de forma exponencial porque, como bien saben, el acceso a las redes sociales en los últimos años es tremendo. Y cada vez hay más individuos que basan sus noticias y su conocimiento a través de la lectura de lo que se va colocando literalmente en los vías de comunicación, las de toda la vida que se han vertido al mundo digital porque no les queda otra, obviamente. Y dentro de esto, uno de los temas novedosos en los últimos años ha sido la mención, sobre todo de la medicina y la nutrición de precisión. Es cierto que esto lo vamos a explicar un poquito más adelante porque el concepto de medicina de precisión que habitualmente se toca y se publica, aunque no en demasía, pero como algo novedoso e interesante, está muy arraigado sobre todo a la oncología de precisión a nivel hospitalario y a la genética propiamente tal, cuando medicina de precisión es mucho más que esto, así como nutrición. Y sabiendo que tanto medicina como nutrición de precisión están dentro de la salud de precisión, pues es interesante saber que cada vez hay más pacientes que demandan por un concepto relativamente nuevo y muy interesante que vamos a leer más adelante. Aquellos que reconocen que su salud no solo depende del accionar asistencial, y esto es lo más lógico del mundo, pero también es algo de sentido común que desgraciadamente muchas veces el paciente declina y deja en manos del profesional que le atiende y del medicamento que le prescriba o de los medicamentos que le prescriba el deambular de la salud. Y esto evidentemente en algún momento empiezan a darse cuenta de que la cosa por ahí no va bien. Aquellos que están interesados en los datos, estudios como fuentes para la decisión terapéutica. Y aquí cito dos casos que nosotros tenemos experiencia por notada y muy positiva de informáticos e ingenieros. Realmente los ingenieros van muy al dato, los informáticos no dejan ser parcialmente ingenieros, dicho sea de paso, y casi siempre ambos son buenos pacientes porque son, aparte de exigir datos, que a nosotros dentro del mundo de la salud de precisión es algo imperiosamente importante, porque en el fondo sin datos no puede ser preciso, tan sencillo como eso, o la precisión deja de ser precisión, si es que se puede mencionar entonces, pues estos pacientes suelen ser, como mismo exigen datos, son muy cumplidores con sus tratamientos. Aquellos pacientes que son portadores de enfermedades vistas de un ángulo reduccionista en el sistema de salud nacional, donde se encuentren, y esto tiene mucho que ver con el primer punto. Otros que viven literalmente situaciones traumáticas asociadas a su estilo de vida previo. Esto es algo que después o en esta salida de la pandemia, Dios mediante, ha crecido ostensiblemente porque se ha visto que este cuadro viral ha impactado muy negativamente a aquellos individuos que tenían un perfil cardiometabólico afecto, ya no solo por la edad, hemos visto pacientes jóvenes muy comprometidos por un perfil metabólico literalmente triste, ¿no? Pero que es frecuentísimo y estamos viendo una situación dramática que en algún momento hace 3 o 4 años me llevó a escribir un libro porque sabemos que la generación actual va a ser la generación que va a vivir menos que sus padres, porque realmente el cotejo de estilo de vida actual en nuestros niños y adolescentes no es el mejor para nada en términos de salud. Aquellos que emanan de la medicina anti-envejecimiento. La medicina anti-envejecimiento
anti-aging, como le quieran llamar. Realmente la salud de precisión engloba, y lo vamos a ver más adelante, el concepto o lo que deviene de la práctica, yo diría que muy biomolecular de la medicina anti-envejecimiento, si así le podemos decir, o del envejecimiento fisiológico. Y otros que tienen resultados parcialmente adecuados o no buenos con otros enfoques de la medicina no convencional. Esto lo hemos visto en los últimos 6 meses, un año, donde muchos colegas o muchos, perdón, pacientes que han llegado a la consulta han sido pacientes que han sido tratados por muchos colegas del ámbito no convencional con diferentes espectros. La salud de precisión obliga a tener una umbrella, una sombrilla muy amplia para tener datos y por ende requiere de una formación sólida en cuanto a datos fisiopatogénicos, que cuando leemos libros de hace 20 años, la fisiopatogenia ha crecido mucho cuando hacemos alusión a entidades como desde la hipertensión arterial hasta el contexto del estudio del pool de alteraciones neurológicas que se puede encontrar en un paciente con Alzheimer. Así las cosas, conceptualmente, de aquí emanan muchísimos pacientes. Y luego yo quise responder esta pregunta también a través de aspectos troncales para tener en cuenta que se debe tener en cuenta el abordaje en la consulta de salud de precisión, que literalmente son 15 y son relativamente sencillos, vamos a mencionarlo. Algunos de ellos seguro que ustedes ya los ponen en práctica en sus clínicas y otros posiblemente esto ya le aporte un dato interesante para la práctica del día a día, porque en el fondo casi todos los que estamos aquí, o todos, queremos seguro ser mejores profesionales, brindar un servicio estupendo o resolver el problema de nuestros pacientes. Y evidentemente si uno hace eso adecuadamente, seguramente le va a ir mejor desde el punto de vista económico. Una cosa lleva a la otra. En ese sentido, uno de los puntos fundamentales es la actualización en materia semántica. O sea, realmente cuando hablamos de medicina, nutrición de precisión, llámese dentro de la umbrella de salud de precisión, es importante tener los conceptos claros porque los pacientes ya lo preguntan en consulta. Así que al final de cuentas, ya solo por la necesidad de ponernos al día en estos conceptos, pues vale la pena, no hay duda alguna. La organización por resolutiva, esto es importantísimo. Organización por resolutiva en materia de atención no técnica al paciente, secretaria, servicios, efectividad. No hay duda alguna que esto, programación de citas y organización, es parte de lo que una clínica competente debía tener, y en salud de precisión es obligatorio porque al obtener una serie de datos de análisis, estudios de X o Y, hay que vertirlos todo y organizarlos para que la consulta sea adecuada. El uso de herramientas acotadas al perfil del paciente. O sea, como bien sabemos, hoy en día tenemos un gran número de pacientes inmersos en el mundo digital, virtual, pero todavía hay pacientes en el mundo analógico, físico, y hay que adaptarse a ello. Y esto, evidentemente, si no lo hacéis adecuadamente, tú puedes mostrar el resultado de un estudio con una tecnología de punta de una forma lo más analógica y objetiva posible, sin problema. La implicación en tiempo, esto es tremendamente importante. En el campo de la salud de precisión hay dos puntos cruciales. Uno tiene que ver con el tiempo y la disposición asistencial del personal asistencial. O sea, el tiempo de consulta lo determina la complejidad, y en gran medida puedes tener pacientes que, como toda la vida, atendemos en 15 minutos, cosa que yo no recuerdo el último hace muchos años, y otros que nos lleva hora y media. Más esto los recuerdo, porque esto lo hago con frecuencia. En buena ley, el manejo de la salud de precisión lleva inmerso tantas variables que hay que tocar hay que darle el tiempo que corresponde. Eso es lo que lleva, ¿no? La anamnesis de precisión, que lo veremos un poquito más adelante, el mostrar que existe una biología única. Esto es tremendamente importante, y que la genética es un factor que influye de forma considerable en la mayoría de los casos, pero no determina habitualmente. Y esto parece una cosa muy sencilla, pero el paciente debe saber que tiene la capacidad de modificar ostensiblemente su genética a través de su estilo de vida y su epigenética, evidentemente, si es que esto puede ser redundante, para poder no darle permiso a la genética para que se exprese siempre que nos lo permita a nosotros. Recordar la necesidad de datos específicos mínimos y la dependencia de estos para hacer salud de precisión. Esto es fundamental. Por supuesto que si nosotros aplicamos 10 minutos de consulta, 15 minutos de consulta en un paciente que nos viene a ver por primera vez, incluso en una revisión, difícilmente vamos a poder hacer salud de precisión. Objetivamente lleva el tiempo que corresponde. Ser capaz de mostrar cómo el abordaje desde la salud de precisión afecta a cualquier especialidad. Esto es tremendamente importante. Creo que una de las cosas más chulas que tiene la salud de precisión
es que es extremadamente horizontal. No hay patología que se escape, perdón, no hay especialidad que se escape al abordaje desde el punto de vista de la salud de precisión. Sirve para todas, porque toca las bases biológicas, las ciencias básicas que desgraciadamente nos han amputado muchas veces los programas de formación. Rescatar la integración entre órganos y sistemas versus la salud o la enfermedad. Esto tiene que ver con lo anteriormente mencionado y es también tremendamente importante y evidentemente es parte inseparable de la salud de precisión, sencillamente porque si nosotros no somos capaces de entender la interrelación que existe entre dos órganos y sistemas, que desgraciadamente hoy es visto como algo totalmente independiente por muchísimos profesionales, pues entonces estamos perdidos, entonces no estamos haciendo salud de precisión. ¿Cómo somos capaces de explicar la troncalidad en cuanto a los factores causales y agregados al contexto clínico? Esto también es sumamente importante. O sea, muchas veces, como hoy mismo tuvimos un paciente con un estudio de una disbiosis intestinal con unos niveles de paracresol 4 veces el valor que debía tener. Realmente el estudio era disbiosis intestinal y ácidos orgánicos en orina, y en los ácidos orgánicos tuvimos este valor del paracresol, que no es más que un metabolito derivado de la familia del Clostridium difficile y hiperfinge, que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, nada más y nada menos que inhibir la dopamina beta hidroxilasa, por tanto inhibe la degradación de la dopamina, provocando un cuadro de hiperexcitación del sistema nervioso autónomo. Entonces, en este paciente tú le tienes que explicar, oye, hemos encontrado a través de un estudio pertinente, el que acabo de mencionar, cómo hay un eslabón que está anexando las alteraciones del tubo digestivo. Incluso puedes que no tengas clínica digestiva, pero que este crecimiento de este germen está vertiendo este metabolito al torrente sanguíneo, que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica e inducir esta alteración. Posiblemente tu nerviosismo, tu cuadro ansioso, tiene mucho que ver con esto, y evidentemente eso es tremendamente importante poder explicarlo para que el paciente lo pueda entender y pueda ser partícipe de lo que tenemos que hacer para resolver este asunto. Consecuentemente con esto, ahí, a ver si lo tengo por ahí, está, la explicación de la fisiopatogenia, estudios, manejo en un lenguaje acorde a la formación y el conocimiento del paciente. Evidentemente, cada día tenemos pacientes con más conocimiento, a veces con parches de información, porque las redes sociales y aquí y allá son lectores que no tienen una formación de base. Incluso hay una serie de profesionales que no tienen formación de base, que a veces empiezan a emitir una serie de conceptos, lo dan por hecho, y así las cosas. También tenemos pacientes que realmente no tienen ningún interés en que haya informarse en este ámbito, o por lo menos informarse, y tenemos que ser capaces de estudiar esto y de explicarlo objetivamente para que se puedan literalmente enterar y hacer partícipe algo tremendamente importante del manejo. En salud de precisión no hay otra opción. O sea, el paciente que venga por un cuadro lumbar porque quiere que le coloques un diclofenaco, empiece a trabajar al otro día, la consulta es otra, no hay duda alguna. Otro de los temas importantes es el seguimiento y el feedback de la evolución y dudas. Esto ocupa tiempo, pero requiere idealmente un equipo de trabajo que en la medida que va creciendo la consulta, pues tiene que ir creciendo el equipo de cara a que esta soporte hacia la duda y la evolución sea objetiva, porque esto deteriora mucho la calidad de la atención. El uso de tecnología de punta si es necesario. Me preguntaba otro compañero que si esto era tremendamente importante, tener equipos de última generación, muy costosos y demás. Yo le decía que realmente lo que me llama la atención es que tengamos equipos tan sencillos, o podamos tener equipos tan sencillos, que pueden darnos datos muy interesantes, y además tenemos laboratorios que nos pueden dar datos muy interesantes, pero muy interesantes, de la lipidómica actual del paciente, de la metabolómica, de algunos otros factores de las ciencias ómicas que ya nos hacen hacer literalmente uso de tecnología de punta sin tener la necesidad de efectuar un desembolso brutal en cuanto a herramientas, o sea, herramientas de estudio. Por otro lado, el cumplimiento del target clínico y serológico, que evidentemente es algo que uno va aprendiendo durante la práctica clínica en relación directa y proporcional con la capacidad que tenga y el conocimiento de saber más o menos en qué tiempo es prudencial que esto se resuelva, tanto a nivel serológico como clínico. Y esto es fundamental a la hora de explicarlo a los individuos, de cara a que no se generen expectativas inmediatas. Muchas veces los cambios a estos niveles se hacen de forma lenta, gradual, y es importante explicarlo. Y manejar los tiempos de recuperación está relacionado con lo anterior, sobre todo los presuntivos, asociados al cumplimiento adecuado del abordaje, que esto es muy importante, porque el abordaje en salud de precisión siempre lleva implícito
una serie de factores que vamos a tocar más adelante, que enseñamos durante los cursos y el máster, que, dicho sea de paso, son factores que nos los hacen más fácil, más interesante, pero el paciente tiene que terminar implicándose para poder cumplirlo. Más adelante hablaremos de ello. Bien, en cuanto a concepto sobre salud de precisión, pues esto es algo que nace hace muy poco tiempo, realmente, desde Stanford, y que yo se lo he traducido y lo he puesto un poquito más grande para que lo puedan entender los que no estén muy a gusto con el inglés, y nos dice que la salud de precisión se reinventa la medicina para centrarse en predecir, prevenir y curar enfermedades con precisión, combinando dos enfoques aparentemente diferentes. Dice aparentemente diferentes justamente por lo siguiente: alta tecnología, alto contacto. El contacto con el ser humano hay que recuperarlo. Esto es una medicina humanista por excelencia, es una asistencia sanitaria humanista que evidentemente toca lo más intrínseco del ser humano. Esta visión de la Universidad de Stanford adapta la atención médica a la biología y a las circunstancias de vida únicas de cada individuo, con énfasis en detectar la enfermedad antes de que ocurra y o prestar atención precisa a las existentes. La salud de precisión representa un cambio fundamental hacia una atención más proactiva, personalizada y que empodera a las personas para llevar vidas saludables. O sea, las personas son parte del equipo porque tienen que aprender que hay que hacer una serie de situaciones X o Y o Z que favorezcan su recuperación. Estos artículos, esto emana de la Universidad de Stanford y le da pie al crecimiento y nacimiento de la CESAC, antigua CESMO, objetivamente teniendo en cuenta que antes hacíamos un abordaje muy importante utilizando como una de las herramientas cruciales los nutracéuticos, que tienen un perfil tremendamente importante y que no dejamos de usarlo, por supuesto, siempre y cuando sea evidentemente necesario. Entonces, ahora mismo lo que hacemos es ampliar ostensiblemente una serie de medidas que antes dejábamos de la mano pensando en que apenas tenían un valor crucial para obtener resultados como los que estamos obteniendo en la práctica clínica en los últimos tiempos. Así que nosotros hemos hecho un recurso memotécnico muy sencillo, le hemos puesto la bata, porque realmente la base de la salud de precisión no es más que la biología única del individuo, una anamnesis de precisión en profundidad, unos aspectos sociales que hay que valorar, las relaciones sociales del individuo, ¿cierto? Y el uso de tecnología de punta cuando haga falta, que sin lugar a duda en muchos casos hace falta y se puede poner en práctica sin lugar a duda, ¿vale? La atención más proactiva, personalizada, que empodere a la gente, al individuo para llevar vidas más saludables. En cuanto a biología única, tocamos diferentes aspectos que debemos tenerlo claro. El contexto nutrigenómico, nutrigenético, kinesiogenómico. O sea, no cualquier actividad física le viene bien a todo el mundo exactamente igual. La genómica enzimática, que tiene mucho valor a la hora del estudio, ¿cierto?, de la capacidad de toxificación del individuo. Esto es algo tremendamente importante que desgraciadamente la práctica clínica convencional no le da apenas valor, porque se hace alusión única exclusivamente a las intoxicaciones agudas. Sin embargo, hay una cantidad enorme de intoxicaciones crónicas, sobre todo por metales pesados y el fenómeno de bioacumulación, descrito en la toxicología médica de toda la vida, pero no puesto en práctica en la clínica. Y esos factores que afectan considerablemente la capacidad de toxificación o que han sido bioacumulados por una capacidad de toxificación no adecuada, infunden una serie de alteraciones moleculares que llevan al traste al desarrollo de muchas patologías, desde las cardiovasculares hasta las neurodegenerativas, inflamatorias, autoinmunes, incluso las neoplásicas. Analítica o análisis clínico asociado a patología y estudio del fenotipo intermedio. Esa gran sombrilla que tenemos por debajo de la clínica de múltiples alteraciones moleculares totalmente detectables, desde una resistencia a la insulina que 20, 25 años después termina siendo una diabetes tipo 2 y que nos permite trabajar con ella y además nos permite entender el impacto sistémico que tiene la resistencia a la insulina como factor que puede perfectamente generar una microangiopatía, condición que hace que cuando llegas a diagnosticar al individuo de diabetes ya es un paciente cardiovascular. Bueno, y hacemos uso de las ómicas en la aplicación clínica, como decía anteriormente, la lipidómica, la metabolómica, posiblemente como las más fuertes, anexadas a la nutrigenética, a la nutrigenómica. Valoramos la personalidad del individuo, que tiene un correlato muy importante con los neurotransmisores y los neuroesteroides. En esencia tenemos 16 tipos de personalidades, pero esto se puede modificar ostensiblemente hacia las conductas y las tendencias, en mayor o menor medida hacia lo más propatológico o incluso lo saludable, en dependencia del balance de estos neurotransmisores, que a su vez están muy condicionados por los neuroesteroides y ambos están condicionados por una serie de situaciones que ocurren extracranealmente, evidentemente. Valoramos la biomecánica, los efectos antropométricos, que sin lugar a dudas son parte de lo básico que debíamos hacer en la consulta de aproximación al paciente.
Plataformas que usamos en tecnología de punta, pues muchas que se pueden usar en el ámbito clínico asistencial, esto lo enseñamos en el máster. Y también lo vamos a mencionar en el curso intensivo. El objetivo fundamental es que sepas que hay plataformas que te brindan una cantidad de datos enorme que si el paciente tuviese o sea, pudiéramos obtener esos datos por otra vía, tendríamos que desembolsar una cantidad de dinero enorme, porque a nivel laboratorial se hace difícil. Evidentemente, el estudio por imagen, algunos de última generación, que son muy interesantes para esclarecer una serie de factores, y una de las cosas más interesantes, y se desarrolla dentro del ámbito de la oncología de precisión, que es la histología malasómicas, que nos hace tener biopsias más precisas, y eso favorece que el abordaje del paciente sea muchísimo más preciso. Es un crecimiento de la inmunoterapia en los últimos años que está dando resultados medianamente interesantes, por no decir 100% interesantes, y que está muy inmerso con la oncología de precisión. Así las cosas, no se deja de tocar el valor de las relaciones sociales, humanas, interpersonales, intracomunitarias, la conducta y la personalidad, la realización personal y profesional. Esto es tremendamente importante. Un individuo que no se vea realizado personal y profesionalmente es imposible que se mantenga en una condición pro salud. Es así, porque nosotros trabajamos como mínimo 8 horas al día y eso impacta positiva o negativamente en la situación de salud del individuo. Pues, ¿qué aprendemos en salud de precisión fuera del abordaje de las patologías? Porque evidentemente es una de las cosas más importantes. Muchas situaciones que la mayoría de las veces las determinamos casi que con la anamnesis y que a veces se convierte en una situación difícil de manejar por el entramado de alteraciones que están muy involucradas con el estilo de vida del paciente. Enseñamos a tener a mano regímenes nutricionales o la capacidad de modificar el plano alimentario desde la primera consulta, lo que el individuo come, porque esto está en correlato muchas veces con la condición clínica por la cual te viene a visitar. Enseñamos a prescribir actividad física, a diferenciar conceptualmente entre actividad física y ejercicio físico y asociar la prescripción a la condición de base del paciente, pudiendo sin lugar a duda tirar de algunos profesionales muy bien formados en esta área para que nos ayuden. Pero es muy importante que ven al médico, ven al profesional asistencial como un ente que tiene un conocimiento profundo sobre diferentes elementos tremendamente importantes para la salud, como el entrenamiento físico, que como bien saben ustedes, no hay nada mejor que esto, nos guste o no nos guste. ¿Cómo debemos corregir la cantidad ingente de ruptura de los ritmos circadianos que tenemos? Sabemos perfectamente el valor que tiene el pacemaker central en los relojes biológicos periféricos, el impacto enzimático inflamatorio sistémico del individuo y el nexo que tiene esto con diferentes grupos de enfermedades, las cardiometabólicas, las dismetabólicas solamente asociadas, por ejemplo, al contexto obesogénico, las oncológicas y por ende las enfermedades cardiovasculares también. Ante los pacientes con contaminación electromagnética y SQM, ¿cómo afecta y qué hacer? Esto es muy importante, es algo que cada vez va creciendo más. Las tasas, estadísticamente hablando, van creciendo y frecuentemente nos encontramos cada día más con pacientes en este entorno que literalmente son muy poco comprendidos por los servicios nacionales de salud, habitualmente apostillándose como pacientes que somatizan una serie de cuadros y que se queda todo un perfil neuropsiquiátrico que desgraciadamente afecta peor la evolución, a la evolución del paciente que es portador de este asunto. Las alteraciones del sueño hoy en día son tremendamente frecuentes, tanto insomnio conciliación como intermedio, y esto es algo que aprendemos a enfocarlo, primero estudiarlo, a ver qué fase puede estar alterada y objetivamente con ello aprendemos a ver qué neurotransmisores están favoreciendo el insomnio y cómo podemos modularlo, ya sean con nutracéuticos o fármacos, incluso en función de cuña para tener una actividad sinérgica entre unos y otros. Por otro lado, echamos una revisión a lo que debemos hacer y estudiar en los pacientes que tienen alteraciones en el hábito intestinal, sobre todo las que tienen alteración en el hábito intestinal hacia la constipación o estreñimiento crónico, por el impacto que tiene sistémico hoy en día, y lo mostramos también con unas diapositivas muy interesantes, hay un correlato objetivo en el cual se empieza a valorar el estreñimiento crónico como un factor de riesgo de patologías neoplásicas. Hay datos muy recientes que yo he registrado para el curso intensivo y allí los mostraremos con objetividad. Hay que manejar esta situación y te encuentras cada vez más pacientes que llegan a la consulta, e incluso sanitarios,
que van al baño cada 3 o 4 días pensando que eso es absolutamente normal. Otro tema tremendamente importante es que la toxicidad se nos ha convertido en algo normal en el día a día. Tan normal como que los pacientes te llegan a la consulta, te manifiestan una serie de hábitos tóxicos y nosotros como profesionales sabemos decirle, oye, esto no te hace bien, pero luego, ¿qué puedo hacer yo para literalmente modificar? ¿Cuándo puedo yo modificar neurobioquímicamente a este paciente para intentar deshabituarlo de esos hábitos tóxicos? Esto es algo que enseñamos que es tremendamente importante y está muy bien conocido y tiene mucho que ver, evidentemente, con el eje troncal de la recompensa a través de la dopamina. El otro tema tremendamente importante es que estamos expuestos de forma brutal a una cantidad inexorable, nunca hasta la fecha vista, de disruptores endocrinos obesogénicos, disruptores endocrinos estrogénicos, si que los podemos separar, algunos antiandrogénicos, si los podemos separar, incluso muchos otros que afectan la función tiroidea. Hacemos un abanico importante de dónde podemos encontrar estos disruptores endocrinos, qué podemos hacer con ellos, incluso qué podemos hacer con el principio más importante, que es el principio de evitación, ya que están con nosotros en cada sitio, y qué podríamos hacer en el caso de que el paciente fuera un portador específico de alguno de ellos desde el punto de vista terapéutico. Otro de los factores que tremendamente afecta a la población en general, y de esto sí hay una pandemia, son los cuadros disautonómicos. La disfunción del sistema nervioso autónomo, ya dice por ahí alguien muy letrado que estamos hechos literalmente para sobrevivir, pero vivir es una dificultad imperiosa para el ser humano. Y es así, la biología nuestra asociada a nuestra genética no ha cambiado apenas, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y trae consigo que hay una respuesta muy frecuente en muchos individuos con un nivel importante de estrés crónico que tiene un impacto sistémico tremendamente importante y que si no somos capaces de estudiarlo y manejarlo adecuadamente, literalmente esto nos lleva al orden de patologías cardiometabólicas muy serias, oncológicas muy serias, neurodegenerativas, inflamatorias, autoinmunes, que afecta a gran parte de la población. Hoy en día, el no correlacionar un estrés crónico con una psoriasis en términos de crisis o con una patología osteoarticular de orden autoinmune, incluso con crisis de patologías que afectan considerablemente la capacidad cognitiva, literalmente es dar por hecho que no sabemos de los nexos fisiopatogénicos que se han ido dosando en los últimos 20 o 30 años a este entorno que estudiamos hace mucho tiempo. Y el valor del contacto social. Antes pensábamos que esto, bueno, antes no, literalmente hablando siempre el individuo ha sido un individuo que ha requerido contacto social e incluso con el choque, el contacto con la naturaleza tiene un valor tremendamente interesante y hay múltiples estudios que los mencionaremos, los mostraremos, publicados en bases indexadas que lo objetivan incluso en pacientes con patología y que favorece que nos podamos establecer determinaciones e indicaciones en este ámbito que sean congruentes, que sean objetivas, que no hagan perder el tiempo a nadie, pero que sí nos aporten en la recuperación del estado de salud. Por aquí, no más. Yo creo que nuestra parte en términos de compartir con ustedes ha terminado. No sé si Ruimán quiere compartir alguna diapositiva, sobre todo en el ámbito de la nutrición. Yo creo que de forma muy sucinta, sin lugar a dudas, hemos intentado explicar lo más interesante que nos parece del ámbito de la salud de precisión hacia la práctica clínica hoy en día y que pueda generar alguna diferencia con lo que se viene haciendo hasta la fecha. Sí, yo no sé si quieres abrir debate ahora o compartimos pantalla y vemos todo al final, pero sí me gustaría compartir una pequeña presentación y llamar la atención sobre la nutrición como uno de los aspectos troncales que has comentado. Adelante. ¿Me confirman si se ve Perfectamente. correctamente? Vale. Bueno, pues lo dicho, vamos a explicar un poco de manera más pormenorizada el rol de la nutrición en la salud de precisión, lo que es lo mismo hablar de nutrición de precisión, ¿no? Hoy en día, como bien acabas de comentar, Jorge, necesitamos un abordaje multidisciplinar y dedicarle tiempo al paciente para poder llevar a cabo un abordaje de precisión. Y la nutrición no es menos y debemos contar con un especialista en la materia, un dietista o un dietista nutricionista, que le dedique el tiempo necesario, no solo en una primera intervención con el paciente, sino que luego lleve un adecuado seguimiento
porque los marcadores que manejamos no son estacionarios y van variando a lo largo del tiempo, y en consecuencia vamos a tener que ir variando la intervención. A mí me gustaría plantearles una pregunta retórica, y preguntarles, aunque no sean legos en la materia, si se imaginan de qué se puede alimentar no solo un avestruz, sino una jirafa, un koala, cualquier animal que no esté domesticado. Porque esta pregunta, que puede parecer banal, a mí cuando se la planteo a los pacientes, la mayoría de ellos no me dan una respuesta satisfactoria. Y es que a día de hoy, por motivos que ahora podríamos analizar, pero queremos ser prácticos y dar soluciones, no aportar o seguir hurgando en el problema. Lo que les decía, de un tiempo a esta parte, nosotros como especie no sabemos exactamente qué comer. Es triste, pero a día de hoy no reconocemos los alimentos, ¿no? Y sí que deberíamos entender de dónde viene este problema. La nutrición se ha convertido en un cúmulo de nutrientes, y esto viene un poco representado por la imagen que tienen en pantalla, que representa el raquitismo que sufrió el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, en la primera mitad del siglo pasado, y que tuvo una solución disruptiva en favor del descubrimiento de los nutrientes, principalmente de las vitaminas, que daban solución a este problema, ¿no? En aquel momento los niños y la mayoría de jóvenes trabajaban en las fábricas, no tenían acceso a la luz solar por las horas que estaban bajo techo, y tenían un déficit importante, entre otras cosas, de las vitaminas, de la vitamina D, y aquello se solucionó aportando un alimento, aportando aceite de hígado de bacalao, que contiene nutrientes que daban solución a esto, principalmente la vitamina D, pero otras vitaminas liposolubles, ¿no? Y aquello colocó a los nutrientes en el centro del pensamiento nutricional, y a partir de ahí se dieron una serie de recomendaciones nutricionales que se revisan cada 5 años, que están muy bien, que solucionan el problema. Nuestro objetivo como nutricionistas es mejorar la salud de las personas. Sin embargo, a día de hoy las enfermedades digamos crónicas han ido aumentando. Como bien decía el doctor, la diabetes, las enfermedades cardiometabólicas están aumentando su comorbilidad de una manera importante, y por muy bien que estén las pautas, los objetivos nutricionales, los requerimientos, las guías alimentarias, ya no solucionan el problema de la salud, por muy novedosas y muy actuales que sean. Son muy efectivas para esas enfermedades que teníamos a principios del siglo pasado, pero demuestran muy poca efectividad con las enfermedades del siglo XXI, con las enfermedades crónicas. Hoy se impone otro punto de abordaje, pues se impone una nutrición, en primer lugar, la vamos a llamar personalizada, que sería simplemente aplicar todo lo que surgió después de otra disrupción en los tratamientos, que fue el descifrar el genoma humano, ¿no? Ahí pues, se planteó desarrollar pautas nutricionales específicas para cada individuo según su genética. Y esto, de alguna manera, se planteó, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Una dieta por paciente en consulta es muy complicada, y sí que se está aplicando, por ejemplo, en la prueba del talón que se hace a los recién nacidos, y se descartan ciertas patologías para evitar precisamente problemas de salud, desde la fenilcetonuria, donde se le restringe la fenilalanina a lo largo del resto de su vida, porque tiene una imposibilidad genética permanente para metabolizarla, ¿no? Y así, pues muchos otros ejemplos. Sin embargo, nosotros planteamos otro abordaje, planteamos hacer trajes a medida en función de la situación y el proceso patológico del paciente, que podamos encajar en los distintos fenotipos, como ese fenotipo intermedio que nos comentaba Jorge. Por supuesto, teniendo en cuenta la genética, y no solo nuestra genética primaria, sino el segundo genoma,
o el microbioma, ¿no? Teniendo en cuenta esas recomendaciones nutricionales o esos nutrientes como principios bioactivos que no solo previenen las enfermedades deficitarias, que ya hoy en día afortunadamente hemos superado con creces, sino aplicando nuevas funciones de salud, no solo los requerimientos mínimos, sino los requerimientos óptimos para superar, prevenir y tener las distintas enfermedades que estas enfermedades crónicas no tienen una sola causa, sino que son multifactoriales, ¿no? Por otra parte, tener en cuenta muchos no nutrientes, pero que sí que son principios activos o bioactivos que intervienen. No sé, desde antioxidantes tan importantes e interesantes como la luteína, la zeaxantina, la astaxantina, a ese perfil no energético de los ácidos grasos de la serie 3 o muchos otros principios activos que nos van a ayudar a manejar esas enfermedades crónicas multifactoriales y que no se tienen en cuenta en esas guías nutricionales al uso, ¿no? Tener en cuenta el cómo consumimos esos nutrientes. La matriz del alimento tiene mucho que ver, las relaciones que hay entre distintos alimentos que no podemos consumir conjuntamente o las interacciones que hay con pacientes polimedicados y demás. Todo esto tampoco se tiene en cuenta en esas guías nutricionales que fijan el foco solamente en los nutrientes. Y por supuesto, el resto, que no es solo la nutrición. La nutrición es nuestra forma de vida. Entonces va a interferir nuestro estilo de vida, nuestro movimiento, actividad física, nuestros hábitos tóxicos y, por supuesto, en la intervención nutricional vamos a fijar esa bata que nos comentaba anteriormente el doctor. Y es que la prevención es viable. Es verdad que hay una susceptibilidad genética, que hay genes mucho más proclives a la salud y genes que nos determinan hacia la enfermedad, pero desde la preconcepción diría yo que en esta imagen podríamos ampliar el espectro a todas las etapas de la vida, el nacimiento, a la adolescencia, la adultez, la época del declive hormonal, marcada por la andropausia o la menopausia. Pues la nutrición y nuestro estilo de vida son los que van a marcar si nos vamos a enfermar o no. Y esto es lo que abordamos, estudiamos en cada momento de la vida en la salud y la nutrición de precisión. Llegado a este punto, ¿qué es lo que comemos como especie? ¿Qué es lo que debe comer el ser humano? Que a día de hoy llegamos a un supermercado, todo está en caja y no reconocemos los alimentos. Pues tenemos que volver a focalizar nuestra nutrición en los alimentos y no tanto en los nutrientes, como hacían nuestra especie, como hacían nuestros antepasados, ¿no? Y es que si hacemos un estudio, una retrospectiva, en función de cómo nos comportábamos en distintos momentos de nuestra historia, de nuestra evolución como especie Homo, pues vemos que en función del entorno en el que estábamos y de las actividades que hacíamos, nos alimentábamos de una manera u otra, pero basábamos nuestra dieta en alimentos, no en nutrientes. Y en este artículo hipotetizan sobre que nuestra dieta estaba en torno, en las sociedades cazadoras-recolectoras, en torno a un 50% vegetal, un 50% alimentos de fuentes animales. Y a partir de que empezamos a cambiar nuestros hábitos, de que nos hicimos granjeros y que domesticamos los animales y los pastoreamos, empezamos a cambiar esos hábitos y a día de hoy el cambio es bastante considerable hasta el punto de que llegamos a no reconocer los alimentos. Además, tenían un consumo estacional nuestros antepasados, es decir, en determinadas épocas del año dependían muchísimo más de frutos silvestres, de la miel y de la caza, y tenían un consumo más o menos moderado y continuo de tubérculos que siempre tenían a mano, ¿no? Y aparte de eso, siempre en el entorno en el que se movían, había alguna fuente vegetal de fibra importante, en este caso el baobab, porque este estudio está hecho sobre la tribu de los Hadza en África, pero salvo en las zonas muy inhóspitas como el Ártico, donde ahí sí que ha cambiado la genética para adaptarse al entorno
y apenas consumen alimentos vegetales porque el entorno no se los ofrece, el resto de sociedades tenían este doble aporte, ¿no? Y es que tenemos que volver a basar en los distintos alimentos y olvidarnos de esta tabla que tienen a la derecha con los distintos nutrientes, eso dejárselo a los profesionales de la salud y orientar al paciente, ser capaces como profesionales de la salud de orientar al paciente hacia los alimentos. Por ejemplo, el aguacate tiene muy poca cantidad de estos no nutrientes, pero activos que decía antes, como la zeaxantina o la luteína. Sin embargo, al ser un medio graso, se absorbe al 100% y tiene un efecto mucho mayor que si tomásemos una zeaxantina esterificada en forma de cápsula, por ejemplo. A la hora de diseñar las cápsulas, por ejemplo, esto debemos tenerlo en cuenta, porque sí que los nutracéuticos pueden tener un efecto importante. Pero, como ven, en esa tabla esto no se contempla, ¿no? Sino simplemente es cuantitativa en cuanto a cantidades de nutriente que tiene, y eso se lo trasladamos a nuestros pacientes, a nuestra sociedad, y acaban fijándose en eso y no sabiendo muy bien a qué atenerse en términos de ingesta. Y es que esos 50 nutrientes, está muy bien conocerlos, tenemos que de alguna manera aportárselos al paciente en las cantidades óptimas, no las mínimas para sobrevivir, que es lo que se plantea, pero también tenemos que tener en cuenta esos más de 10.000 fitoquímicos bioactivos que están en tejidos, o que son bioactivos en tejidos animales y vegetales y que nos ayudan a combatir esas enfermedades más complejas. Y por supuesto, nos lo comentaba el doctor antes también, tener en cuenta esa carga de aditivos y de contaminantes que muchas veces ni siquiera sabemos el efecto que pueden tener deleterio en nuestro organismo, y que tenemos que evitar y aplicar, que no siempre se aplica, ese principio básico de precaución o de prevención, ¿no? Y es que este debería ser el entorno en el que nos proveamos de los alimentos. Sin embargo, lo que nos encontramos es esto, ¿no? Y ahí es donde nos perdemos y acabamos en un ambiente obesogénico que está provocando y a los datos me remito, esta morbimortalidad de enfermedad cardiovascular, de enfermedades neoplásicas, de enfermedades respiratorias, de obesidad y de diabetes, entre otras, ¿no? Porque en estos términos no solo deberíamos plantearnos o plantearle al paciente qué debe comer, sino qué no debe comer. Y preguntarse, cuando no reconocemos los alimentos, ¿qué estoy comiendo? ¿De dónde ha salido esto? Porque si tiramos del hilo, nos vamos a sorprender muchísimo. Y es que la mayoría de lo que comemos procede de 2-3 cereales, principalmente maíz, soja y trigo. Y por ejemplo, los cornflakes o los cereales típicos de desayuno son altamente proinflamatorios por este perfil de ácidos grasos derivados del cereal del que se fabrican. Pero es que cuando consumimos carne, estas carnes ultraprocesadas y tratadas para hacer más para alterar nuestra saciedad y que consumamos más y más, también las alimentan de la misma manera porque es mucho más rentable, ¿no? O las bebidas que habitualmente tomamos desde los refrescos a las bebidas alcohólicas están hechas también a partir de este cereal. Entonces nos encontramos con un ambiente altamente proinflamatorio, altamente obesogénico. Y esto se está demostrando en datos muy objetivos cómo está afectando a la salud y a la incidencia en estas enfermedades, ¿no? Fíjense cómo ha aumentado el consumo en los distintos puntos y cómo los países occidentales que más ultraprocesados consumen tienen más morbilidad con respecto a estas enfermedades que les comentamos. O sea, hay una relación causa-efecto, aquí se ve muy clara cómo ha aumentado todas las causas de mortalidad, es directamente proporcional al consumo de alimentos ultraprocesados. Y es que muchas veces tenemos que explicarle al paciente y al profesional de la salud que no se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, aquí la AHA, la American Heart Association, nos dice que antes de los 2 años no demos nada de azúcar. Sin embargo, cuando vemos
Perdonen que tengo que admitir a 2 personas. Cuando vemos los ingredientes de los alimentos diseñados exclusivamente para niños, vemos cómo tienen una cantidad de almidón y de azúcar importante. De hecho, aquí un 25% del alimento son azúcares añadidos y un 75% almidones. Pero es que hay situaciones mucho peores. Y es que aquí, por ejemplo, en este alimento también dirigido a los niños, se invierte, ¿no? Tenemos un 77% del alimento es azúcar refinado. Esto, si tenemos en cuenta lo que decíamos antes, o ese principio de la salud de precisión, de prevención en las distintas etapas de la vida, esto es nefasto para el futuro del niño que consume esto de manera habitual. Si vamos a un colegio y sacamos una foto a la papelera, que es un ejemplo claro de lo que consumen, vemos que no hay alimentos, apenas veo una cáscara de plátano por aquí. El resto son productos que no son alimentos, que tienen un cúmulo de nutrientes, pero que no terminan de nutrirnos, ¿no? Y es que esto tiene consecuencias. Los alimentos procesados, esos que son ultra palatables, atacan a tejidos diana, atacan a los tejidos que regulan nuestro metabolismo, atacan al páncreas, atacan al hígado, atacan al tubo digestivo y generan resistencia a la insulina y desajustan esos neurotransmisores de los que hablaba el doctor, y tenemos que intervenir en esos hábitos porque además del resto de hábitos que nos llevan a ese consumo exacerbado de estas sustancias, ¿no? Y es que una dieta, aunque nosotros la pautemos equilibrada y saludable, solo es saludable y equilibrada si somos capaces de que haya adherencia, es decir, de que el paciente la consuma. Y tenemos que explicar todo esto y explicárselo y hacer partícipe a esos pacientes, como bien decía el doctor, porque no van a ser capaces de tener adherencia o de seguir el protocolo nutricional a no ser que entiendan los porqués. Les ruego, por favor, que silencien los micrófonos, porque se hace complicado. Silénciaselo tú, porque si no, no lo va a silenciar. Ahí está. Vale, seguimos. Lo que les decía, que nunca seremos capaces de seguirla o de tener adherencia a lo que les explicamos al paciente si no le explicamos todo esto, si no le explicamos el porqué de las cosas, qué es lo que está ocurriendo y por qué muchas veces no se siguen las recomendaciones tal como debería ser, ¿no? Y es que está muy bien entender los marcadores genéticos o epigenéticos que nos llevan a la obesidad, pero tenemos que entender cómo evitarlos, no solo cómo medirlos, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, de llevarlo a la práctica. Y fíjense cómo la microbiota influye directamente en la obesidad, y el principal factor para modular la microbiota es sin duda lo que ingerimos, es nuestra dieta y ese consumo o diversidad en nuestra dieta que consumían nuestros antepasados y que nosotros a día de hoy hemos perdido, ¿no? Aquí otro ejemplo de esta importancia, y como a veces no todo es tan evidente, si se fijan, esto es un estudio donde se ve la variación de la microbiota con distintos tipos de dieta y cómo afecta eso a la producción de ácidos grasos de cadena corta, que como saben son esos metabolitos que producen nuestras bacterias saprófitas, y cómo afecta eso a nuestra barrera endotelial y a nuestro sistema inmune, ¿no? Pues como ven, aquí la dieta estrictamente vegetariana o vegana disminuye o plantean o cuestionan que pueda disminuir la diversidad de la microbiota. O lo que es lo mismo, intervenciones que son necesarias muchas veces según el estado en el que nos llega el paciente, como una dieta baja en FODMAPs, baja de una manera determinante la abundancia de bacterias que luego tenemos que recuperar. Y como la dieta que mejor para sale es la dieta mediterránea, y como aquí vemos el efecto deleterio que tiene en nuestra salud la dieta occidental, ¿no? Fíjense esos ácidos grasos de cadena corta como tienen una acción pleiotrópica en nuestra salud, o sea que si perdemos la microbiota, perdemos la producción de estos ácidos grasos de cadena corta,
y tenemos incluso una modulación de las histonas hacia la proliferación, la inflamación, y no solo a nivel del tubo digestivo, sino también a nivel pulmonar, a nivel metabólico, como ven ahí, no solo los adipocitos blancos, sino páncreas, hígado y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Incluso aquí habla de disminuir la barrera hematoencefálica a partir del mantenimiento de nuestra salud intestinal, a la que también le afecta el entorno en el que vivimos, ¿no? Que es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y es que antes, cuando el doctor explicaba el concepto de salud de precisión y hablaba de nutrigenómica, nutrigenética, es verdad que hay estudios muy interesantes, como el que cito en esta diapositiva, en el que son contradictorios, es decir, la ingesta de café aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, o la cafeína carece de efectos sobre cardiovasculares, o bien el consumo de café moderado tiene efectos cardioprotectores. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí sí que es muy determinista la genética. En determinados SNPs podemos establecer una estrategia, pero muchas veces tenemos que ir más allá, tenemos que ver la epigenética general, y ahí es donde hemos hecho trajes a medida para cada una de las patologías, teniendo en cuenta los diferentes SNPs y los diferentes cambios que pueden haber, o las diferentes expresiones de nuestros genes. Ahí, con todos los datos que hemos hablado de esa estrategia bata de anamnesis, podemos conseguir hacer una, no solo nutrición, sino salud de precisión, y disminuir o incidir sobre la obesidad y todos sus cofactores asociados, incluido cáncer, diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso no alcohólico y la dislipidemia, ¿no? Entonces, aquí es como un poco donde se cierra el círculo de lo que venimos explicando, y aquí es donde se explica de una manera más integral, y teniendo en cuenta cómo nuestro estado nutricional y nuestro fenotipo están interrelacionados, y el fenotipo depende tanto de la expresión de nuestros genes, que podemos medir cómo se transcribe las distintas proteínas y los metabolitos, que con una simple analítica ya es lo que estamos midiendo, y todo esto está influido por el ambiente en el que estamos y cómo nos movemos en él, ¿no? Entonces, creo que es la medicina actual, y que tenemos que replantearnos la nutrición hacia ese concepto, poniendo por delante ese concepto de qué es lo que comían nuestros antepasados y cómo hacérselo ver y hacer que los pacientes se adhieran al tratamiento. Porque lo que está claro es que podemos hablar de muchísimas dietas, y muchas de ellas las vamos a utilizar como intervenciones temporales para tratar distintas patologías, desde las estrategias de ayuno, de imitación del ayuno, o la dieta baja en FODMAP, o la dieta, la mezcla de la dieta DAS y la mediterránea, o la dieta MIND, para tratar, pero al final tenemos que ir modulando y dejar al paciente en una situación de ingesta que él sea capaz de llevar en el resto de su vida, y que vaya adaptando a las distintas situaciones a las que se va enfrentando, ¿no? Por ejemplo, está claro que algo tan sencillo como tomar la fruta entera es mucho más saludable que tomar un zumo. Sin embargo, desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos, ellos entienden que eliminar esa matriz del alimento mejora la absorción de esos nutrientes. Yo entiendo que tenemos que desterrar este concepto, ¿no? Es verdad que mejora la absorción de esos nutrientes, pero eso es lo viable, lo saludable, lo que necesitan nuestros pacientes. Yo, por la experiencia clínica que tenemos y por los datos que analizamos, entendemos que no, que ni mucho menos. De hecho, va a depender de la situación del paciente, es decir, un paciente con un dismetabolismo no le va a sentar nada bien el zumo, va a tener, le va a elevar un índice glucémico, que es un marcador muy poco fiable, pero que en esa situación vemos que se altera y nos vale, ¿no? Entonces, un paciente sano que no tiene ese dismetabolismo puede tolerar perfectamente un zumo de naranja sin que tenga una elevación exacerbada de ese índice glucémico. Entonces, estas diferencias a la hora de enfrentarnos a un paciente
las tenemos que tener claras. Además, cómo va a tener ese paciente la microbiota también va a influir en cómo aumenta ese índice glucémico. O sea que no es solo glucosa o el alimento que ingerimos, sino las incretinas y otra serie de elementos los que intervienen, ¿no? Por eso, cualquier abordaje dietético mantenido en el tiempo, con un gasto energético importante, con ejercicio, funciona. El problema está en crear la adherencia, y eso es lo que creemos que hemos conseguido explicándole al paciente el porqué de las cosas y haciéndolas de manera precisa, ¿no? Controlar parámetros tan importantes como que son troncales como la inflamación, equilibrando ese exceso que hay en la dieta, representado en la imagen por el elefante, de omega 6 frente a lo poco que hay de omega 3, y muchas de las fuentes son tóxicas. Y tenemos que evitar. ¿Cómo compensamos eso? Oyendo a situaciones donde tenemos que hacer intervenciones como el ayuno que les mencionaba antes, pero tenemos que mantenernos dentro de una zona hormética. Por ejemplo, si alguien tiene el ácido úrico elevado, el ayuno podría estar contraindicado, por poner un ejemplo entre tantos, pero la mayoría de veces el ayuno es racional, es decir, estamos adaptados a periodos de escasez como especie, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se hacen estrategias sin tener claro lo que tenemos entre manos, ¿no? Hay una serie de alimentos que nos pueden sentar mal por muy naturales que sean, como la solanácea, en este caso en la imagen el pimiento, y momentáneamente tenemos que retirarlos. Pues cuándo y cómo los retiramos nos lo marcan determinadas dietas de restricción y reintroducción, que son para establecer en un periodo concreto de tiempo y en una patología concreta. Y eso es lo que vamos a abordar tanto en el máster como en el curso intensivo, a darles el know-how, el cómo aplicar estas estrategias de manera basado en evidencias científicas y en nuestra práctica clínica, ¿no? Con lo cual, al final, volvemos a hacer recomendaciones, pero cambiando los nutrientes por alimentos y explicando cómo tenemos que comer en función de la situación del paciente. Y ahí sí que hacemos trajes a medida para cada situación patológica del paciente, ¿no? Porque hay una serie de consejos con los que ya voy a terminar la charla y pasamos a responder preguntas, como esa máxima de cambiar alimentos procesados por alimentos reales, de intentar comer como comían nuestros antepasados. Nuestra bisabuela, si viviese o fuésemos capaces de llevarla al supermercado, seguro que no reconocería prácticamente nada de lo que hay ahí y confundiría mucho de los envases con una pasta de dientes o con otra cosa, porque la mayoría de los envases han evolucionado tanto que ya no parecen alimentos, ¿no? Evitar aquellos ingredientes que al final son un jeroglífico para engañarnos y que consumamos de todo en cantidades importantes sin importar esa máxima de la salud, ¿no? Hay varios ingredientes, no solo el jarabe de maíz alto en fructosa, sino el glutamato monosódico que se lo están poniendo a los encurtidos y a alimentos que realmente no lo necesitan y que nos están haciendo auténticos estragos, no solo en el tubo digestivo, sino a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por supuesto, ya no solo los azúcares, sino los edulcorantes, que aunque no tengan ese efecto sobre nuestro metabolismo, acaban de manera indirecta o secundaria produciéndolo por el deterioro de nuestra barrera digestiva, ¿no? Evitar aquellos alimentos que tengan más de 5 ingredientes, porque eso seguro que van a ser un procesado. Evitar todos aquellos productos que tratan de vendernos a toda costa con ganchos como light, desnatado, bajo en. No son alimentos, son comestibles, pero no son alimentos, ¿no? Entonces, evitar comprar en el súper, ir a los mercados de abastos, o si compramos en el súper o en grandes superficies, ir a las zonas periféricas y alejarnos de las zonas centrales donde están la mayoría de ultraprocesados. Come solo alimentos que acaben estropeándose, que no tengan conservantes. ¿Por qué el pan enlatado, el pan de molde, dura tanto en la despensa? Porque tiene aditivos que son tóxicos para nosotros, al igual que para los microorganismos que lo pudren, ¿no? Que, literalmente. Tenemos que replantearnos cosas como que si se llama igual, todo eso de la globalización, o podríamos decir McDonaldización, si se llama igual en todos los idiomas,
es comestible, pero no es comida. Perdonen que se lo diga. Lo mismo que si nos lo dan en la ventanilla del coche, ¿no? ¿Por qué no consumir de un tenpié saludable y complicarnos la vida comprando snacks que nada tienen que ver? La mayoría de ellos no necesitan frío, no necesitan envase, no necesitan cubiertos, no necesitan que lo precalentemos, no tienen colorantes, conservantes, son 100% naturales y biodegradables. Tenemos que darle un decálogo como este al paciente y explicarle los porqués. Y volver a lo que comían nuestros antepasados, que aunque parezca sencillo, es muy difícil de implementar en el ambiente obesogénico que tenemos hoy, y es lo que vamos a tratar de enseñarles tanto en el curso intensivo como en el curso como en el máster, ¿no? Y con esto darle las gracias por estar hoy aquí y especialmente aguantar hasta esta hora y nada, abrir debate. Bueno, pues muchas gracias, Román, por tu exposición. Yo creo que la verdad es que estamos abiertos a preguntas y respuestas. El objetivo de esta reunión era que pudieran ustedes vertir cualquier duda que tuviesen con respecto a la salud de precisión y la puesta en práctica en el ámbito clínico. Así que micrófonos abiertos. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Hay una de Victoria que nos comenta que con respecto a las verduras y su contaminación con pesticidas, aún siendo orgánicas, ecológicas, si están cerca de un campo donde se fumigan, se contaminan también. Bueno, no es el tema de la charla, pero creo que es importante que sepamos que la contaminación no es solo de pesticidas y demás, depende de la zona de cultivo donde sea y de cómo sean los sistemas de fumigación, pero también hay contaminación de las modificaciones genéticas. De hecho, hace décadas ya hubo polémica con los cultivos genéticos de soja transgénica y cómo contaminaban los cultivos no transgénicos porque había contaminación de las semillas, ¿no? Y entonces muchas veces las cosas no son tan evidentes como parece. Con respecto a la contaminación de los alimentos, es importante que sepan, primero, que la mayoría de autoridades, cuando no saben si una sustancia es tóxica o no, no aplican el principio de precaución. Eso es así. Y se lo pueden preguntar a las autoridades o a cualquier especialista en la materia. Y además, los límites máximos de tóxicos establecidos para los alimentos se establecen tóxico a tóxico. Es decir, cuánta cantidad de lindanos, cuánta cantidad de talatos, cuánta cantidad de PCB son máximo tolerables, pero no al conjunto. Es decir, no hay parámetros que limiten el conjunto de tóxicos que tiene un alimento. Con esto les quiero decir que si yo consumo un tomate, el tomate es seguro en cuanto al nivel del número de tóxicos, pero no en la toxicidad global. Y esto es importante, ¿no? Por otra parte, Mario Gil pregunta de cómo es posible que las autoridades sanitarias permitan esto en los alimentos. Bueno, creo que de política es complicado hablar. Es verdad que si la política no la hace, te la hacen, pero somos sanitarios y no nos corresponde a nosotros responder por las autoridades, ¿no? Sí poner sobre la mesa que no se está haciendo bien y poner medios para hacerlo bien o para protegernos de ello, ¿no? A mí me gustaría... Bueno, adelante. Preferimos, Pedro, las preguntas en directo. Luego daremos paso a la de Patricia. A mí me gustaría una pregunta concreta. Antes Jorge ha hablado del hipotiroidismo y me ha surgido el tema. Muchos compañeros pensamos que el Epstein-Barr es un agente etiológico muy importante en las autoinmunes. Entonces, me gustaría saber, en medicina de precisión, ¿cómo enfocáis el diagnóstico del Epstein-Barr por el tema de las inmunoglobulinas, la G respecto al VCA, al EBNA? ¿Cómo enfocáis ese diagnóstico? Bueno, dentro del campo clínico en salud de precisión, en medicina de precisión, se intentan tener variables que puedan ser reproducibles. Hoy en día tenemos el campo que acabas de mencionar del Epstein-Barr, pacientes con alteraciones concomitantes, unos y otros con una clínica totalmente diferente, algunos que son 100% asintomáticos y otros que emanan una clínica muy amplia.
Lo que nos hemos dado cuenta dentro del campo de la salud de precisión es que la mayoría de los pacientes que manifiestan alteraciones, tanto séricas como clínicas, casi siempre están muy asociadas a fenómenos que posiblemente se hayan adherido al desarrollo de la entidad a largo plazo por la mala respuesta, la mala resolución de la misma, y posiblemente, sin lugar a dudas, se hayan adherido secundariamente al inicio de la propia infección por Epstein-Barr u otros virus, que es los cuadros disautonómicos, que explican muchísimas sintomatologías que estos pacientes presentan. Por tanto, dentro del ámbito de la salud de precisión, no se subvalora para nada lo concerniente al ámbito de lo que nos aporta serológicamente los estudios que podemos hacer con nuestros pacientes portadores de estos virus, pero hacemos alusión a que es totalmente diferente un paciente que tenga una infección por Epstein-Barr o haya tenido y tenga un cuadro relativamente agudo o en correspondencia con el tiempo que tuvo el cuadro de infección, versus un paciente que lleva 5 años con alteraciones que se asocian al Epstein-Barr puro y duro y que realmente tienen un cortejo sintomático que nos acercan a una gran disautonomía. Entonces vemos muchos pacientes con estos perfiles que han rotado por múltiples profesionales en busca todos de hacer el bien, por supuesto, pero que no han tenido una satisfactoria evolución. Por supuesto que los que han tenido satisfactoria evolución no los vemos porque no tienen por qué ir a la clínica, pero en ellos lo que encontramos habitualmente y donde la medicina de precisión y la salud de precisión da un ajuste, creo, muy objetivo, es darse cuenta de que lo que pueda comenzar en el 2015, si persisten las manifestaciones o persiste la sintomatología o persiste el cuadro disruptor inicial en el 2020, la diferencia en términos clínicos va a ser notoria, sobre todo porque evidentemente se anexa las respuestas inicialmente fisiológicas, luego suprafisiológicas, ya sean de adaptación inicialmente y luego de alguna manera de pérdida de la homeostasis, socavando el sistema nervioso autónomo. Es tremendamente importante y lo vemos no solamente con Epstein-Barr, lo vemos con enfermedad de Lyme, lo vemos con muchos pacientes que tienen perfiles. Por ende, yo creo que aquí la salud de precisión aporta esta cara de la moneda que muchas veces queda fuera del contexto de evaluación reduccionista, cuando solo podemos o intentamos o queremos, el ser humano es complicado, mirar o ver o determinar específicamente que hay un ente que causó el problema o que causa el problema y que una vez que teóricamente se corrija lo correspondiente a ese ente se va a resolver el problema, ¿no? Muchas veces lo que encontramos es justamente esto, fenómenos disautonómicos importantes, que entonces cuando corregimos los fenómenos disautonómicos empieza a haber un control importantísimo de la clínica y de forma muy interesante muchas veces del ámbito sérico también. Pedro. Gracias. Aquí hay otras preguntas, Ruimán, que dice Patricia: hola, gracias. Ante todo quería consultar por la digestibilidad de los omega 3, pasando por los omega 3 con normas, sin metales pesados ni digoxina. Mi consulta es ante 10 gramos de omega 3, hay que ayudar al organismo con lipasa, por ejemplo. Saludos, Patricia. No sé si quieres responder tú, si quiero responder Bueno, yo. ahí decir que 10 gramos debe ser una intervención de rescate y nunca una intervención para largo tiempo. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que esos omega 3 estén en forma de triglicéridos y no de estereotílicos, para que tengan una digestibilidad aceptable. Y también hay otras fuentes en forma como el krill, que necesitamos dosis más bajas y tenemos un poquito mejor de aprovechamiento. Podemos incluso combinarlo, pero no, en principio no tenemos por qué ayudar al organismo con lipasa, sino modular. Primero hacer un estudio de ácidos grasos en eritrocito, a ser posible, en lugar de en plasma sanguíneo, para saber el ratio omega 6, omega 3 y en base a esto modular. Y cuando damos dosis de 10 gramos y seguimos midiendo, evidentemente podemos reducir la dosis a corto plazo. Las autoridades sanitarias establecen una dosis de 5 gramos al día como segura, no solo en la necesidad de tener que ingerir enzimas digestivas para asimilarlos, que esto no suele ser necesario, como decía, sino incluso para no tener problemas concomitantes de hemorragias o de esta índole, ¿no?
Entonces, podemos superar esos 5 gramos dentro de un contexto clínico, pero siempre limitado en el tiempo y controlado. Sí, como experiencia clínica yo quiero aportar que es frecuente que nosotros hemos sido prescriptores de dosis de ese tipo en algunos pacientes, sobre todo oncológicos, en etapas específicas de su evolución, sobre todo cuando nos llegan en condiciones muy paupérrimas y pacientes cuando la pandemia con rescate porque tenía un perfil proinflamatorio muy marcado. Recordar que esto es uno de los pilares fundamentales de la salud de precisión, que ha sido subvalorado tristemente por el ámbito clínico en la actualidad, y es la lipidómica de membranas. O sea, si tú no te preocupas de que tus membranas sean permeables, que tengan una cantidad de ácidos grasos que sean correspondientes con una respuesta fisiológica inflamatoria, estamos perdidos, porque ahí parte en gran medida gran parte de la inflamación crónica de bajo grado. Bueno, en cualquier caso, la experiencia es que cuando el paciente tiene compromiso de vía biliar, sobre todo aquellos pacientes que tienen una vía biliar de alguna manera disfuncional, que muchas veces se manifiesta de forma grosera cuando aportamos dosis de este tipo. Y en esos pacientes no hay duda alguna que, en dependencia del compromiso de la vía biliar, hay veces que hay que disminuir ostensiblemente la dosis porque la capacidad de tolerancia es muy baja. Y a veces incluso poniendo el omega 3 endovenoso tenemos dificultad para la tolerancia porque justamente va a estimular igual la vía biliar. Así las cosas, se los dejo como una experiencia en el ámbito de los pacientes que utilizan esta dosis. Por acá hay otra pregunta que dice: ¿en qué pruebas se realizan para ver la disbiosis intestinal, la permeabilidad intestinal? Bueno, Patricia, hay muchas pruebas para estudiar esto. Hoy en día, un poco para estar al día, se hacen estudios de la microbiota intestinal asociado al dsRNA o la metagenómica. Estos son los dos pilares fundamentales que nos dan muchos datos en correspondencia con el entorno de la microbiota y de algunos marcadores que, asociados a la actividad enzimática y a la distribución funcional de la microbiota y a la disponibilidad de ácidos grasos de cadena corta, como contaba Ruimán en su ponencia, nos permiten tener muchísimos datos, no solamente de la permeabilidad intestinal, sino del resto del impacto de estos ácidos orgánicos o de estos ácidos grasos de cadena corta a nivel sistémico, que son una triada tremendamente importante en términos de corrección de salud o no. Por otro lado, hay una pregunta, o nos comenta Alejandro Martínez: pueden abrir micro, sin problema. Estamos a petit comité, somos pocos y se disfruta incluso de esa forma. Gran labor, me pregunta, en relación con los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, de los cuales tienen plausibilidad en cuanto a la atenuación de la respuesta inflamatoria. Mi duda es un contexto de mucho estrés oxidativo, la posibilidad de peroxidación lipídica, cómo discernir las más directrices a la hora de pautarlo de inicio sin resolver dicho estrés oxidativo e inflamación. Gracias. Bueno, una pregunta interesante. Esto es algo que nosotros intentamos enseñar a nuestros alumnos durante la formación. Esto es una cosa absolutamente real. El estrés oxidativo evidentemente tiene targets, y uno de los targets son los ácidos grasos, y son los ácidos grasos que se logran afectar, son los poliinsaturados justamente. Los ácidos grasos poliinsaturados son por esa capacidad química que tienen de ser susceptibles de oxidarse, no así los saturados, una de las ventajas evidentemente de los mismos. Por ende hay que tener un control del estrés oxidativo en individuos que evidentemente lo tienen muy marcado para poder utilizar ácidos grasos con objetividad. Esto es frecuentemente hecho ya casi de forma, ¿cómo te diría?, de forma automática cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene un perfil de estrés oxidativo muy marcado. De hecho, nosotros enseñamos a medir estrés oxidativo, condición clínica muy interesante. Y además no todas las herramientas que existen a disponibilidad en el mercado son objetivas para medir estrés oxidativo en términos clínicos y en términos de investigación, pero es importante medirlo, no hay duda alguna. Es cierto que hay una situación en la cual no sabes cuál es la puesta del huevo o la gallina, porque en el fondo la disponibilidad inadecuada de ácidos grasos de la serie 6 en términos de araquidónico versus eicosapentanoico, docoxahexanoico, docoxapentanoico, incluso algunos de la serie 7, traen consigo una tendencia a la inflamación crónica de bajo grado que fomentará estrés oxidativo. Pero cuando hay un estrés oxidativo controlado, medible, o medible, que podemos controlar, evidentemente se puede incentivar la prescripción del omega 3 lo más pronto posible, siempre y cuando se haga paralelamente al corrector de estrés oxidativo.
Por aquí Victoria nos pregunta cuál sería la diferencia entre medicina ortomolecular y de precisión. Creo que Victoria debe haber llegado tarde a la ponencia, por lo menos la mía, porque lo expliqué un poco a grosso modo, repito. Nosotros, si mal no recuerdan, los que nos conocen de algún tiempo, la sociedad se llamaba Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular, y realmente es porque venimos de un mundo clínico que conoció en el ámbito del uso de los nutracéuticos un amplísimo espectro terapéutico cuando se usan adecuadamente. Recuerden que los nutracéuticos, cuando se usan inadecuadamente, o no sirven para nada o son tóxicos. Y esto es tremendamente importante. Y luego, en el decurso del tiempo, nos dimos cuenta que, a pesar de la excelente evolución de la ortomolecular desde Linus Pauling hasta la fecha, no se tiene en cuenta frecuentemente todo esto que mencioné en la presentación nuestra como elemento tremendamente importante a la hora de lograr un umbral de salud. Muchas veces se utiliza la ortomolecular muy bien, por algunos muy bien formados en la materia, dirigidos a la corrección molecular de diferentes situaciones celulares que pueden estar muy anexadas al desarrollo de cualquier patología o de múltiples patologías. Sin embargo, la corrección puede ser efectiva. Sin embargo, si no corriges los factores que mencioné anteriormente, un individuo que tenga una ruptura de ritmo circadiano per se, pues entonces finalmente tendrás que usar ortomolecular, a la cual, de la misma forma que usa la medicina convencional, para que crónicamente trate cualquier enfermedad. O sea, tenéis que tomar una serie de nutracéuticos toda la vida, como mismo tendréis que tomar un antidiabético si eres diabético tipo 2, condición que puedes revertir si te preocupas por la parte que aporta la salud de precisión. Ahí hay una diferencia, que lo que hace la precisión es englobar como herramienta terapéutica la ortomolecular, pero tener en cuenta, evidentemente, la ortomolecular del siglo XXI usa fármacos en dosis habitualmente muy pequeñas, no hay duda alguna, y habitualmente efectos sinérgicos. Esto también lo hacemos en salud de precisión, es parte de lo mismo, pero se tiene en cuenta que todo el margen que podamos modificar para que tu alteración o las alteraciones encontradas se puedan acotar con estilo de vida es tremendamente importante. Le estás devolviendo al paciente la posibilidad de tener control sobre su salud. ¿A qué le llaman tecnología de punta y sencilla? Gracias. Bueno, pues también puso un ejemplo, Mario, cuando hacíamos alusión a la posibilidad de utilizar una plataforma, que hay múltiples en el mercado, algunas con marcado CE y además con marcado clasificación médica clase 2A, que se puede utilizar perfectamente. Es una de las cosas que aportamos dentro de la formación, enseñamos qué tipos de plataforma hay. Eso son tecnologías de punta, a pesar de que es algo que existe hace relativamente, bueno, hace tiempo, hace 10, 20 años, no, 20 no, pero 10 sí, pero que en el fondo te da una serie de datos de una forma muy concreta, muy precisa, en tiempo muy récord, validados y evidentemente con clasificación médica. Porque todo lo que llevemos a la consulta y lo pongamos en práctica hoy, si no tiene una clasificación médica, literalmente primero no es válido para que sanidad te lo acredite. En segundo lugar, sin lugar a duda, entra un poco la capacidad subjetiva de cada individuo a la hora de explorar y obtener datos con respecto a ello. Y esto es algo que en precisión no nos podemos permitir. O sea, nos vamos a la segura o no nos vamos a la segura. Más ahí, dentro de tecnología de punta, va desde eso hasta la posibilidad de poder solicitar una biopsia con la aplicación de las ciencias ómicas en la actualidad, en términos histológicos, más ciencias ómicas que nos dan la posibilidad de que un paciente nuestro pueda ser tributario dado su patología neoplásica, poder acceder a una inmunoterapia sin tener que sufrir un embate de una quimioterapia en específica, por ejemplo, en ese caso. José Luis Valdés nos dice: ¿en ciertas enfermedades oncológicas ustedes emplean o defienden el uso de dieta cetogénica para reducir la ingesta de glucosa? Bueno, el problema es que el 85% de los procesos tumorales están relacionados con patologías metabólicas. O sea, el contexto metabólico disfuncional, llámese disfunción mitocondrial como elemento básico sencillo, es un elemento que está muy bien conocido desde Otto Warburg hasta la fecha, dicho sea de paso, muy bien retomado en los últimos años, y evidentemente respetamos considerablemente en muchos casos el uso de una dieta cetogénica modificada. De hecho, así lo solicitamos a Pablo, que trabaja con nosotros en la clínica, Pablo Rimán, que nos organice con nuestros pacientes. ¿Por qué la dieta cetogénica modificada? Porque la dieta cetogénica realmente, cuando llega a una cetosis extrema, el organismo se va a defender inexorablemente y muchas veces produce una hipercatabolia, y favoreciendo considerablemente la necesidad objetiva que tiene
a través de aminoácidos que son capaces de convertirse en glucosa, disponer de glucosa. No va a haber glucosa cero, sin lugar a dudas, más evidentemente sabemos que la glucosa alimenta el crecimiento tumoral y la glutamina también. Evidentemente tú no debes dar ni glucosa ni glutamina durante un proceso neoplásico activo porque en el fondo sería una forma de alimentar el proceso que desgraciadamente no se tiene en cuenta y que es un perfil absolutamente biológico que puede ayudar a la evolución del paciente, por lo menos darnos más tiempo a poder rescatarlo hacia una mejor calidad de vida. Buenas noches, soy Rosa. Mi pregunta es si el intensivo se abordarán profundamente las dosis terapéuticas, nutracéuticas, la interpretación de resultados diagnósticos metabolómicos. Sin lugar a dudas, de hecho, Rosa, el intensivo fundamentalmente está diseñado, yo les voy a decir algo tremendamente sincero, como tengo que hacer, porque si no, no duermo. Para mí no me gusta el enfoque del intensivo por una sola cosa, porque está dirigido específicamente a esto. ¿Y por qué? Porque lo solicita la mayoría de los profesionales. Me gusta muchísimo más que el profesional se implique con el poder entender cómo puede ser una valoración racional de lo que está aconteciendo y poder aprender de las dosis, por supuesto. Pero llegar a los protocolos, de hecho, para nosotros no nos gusta llamarle protocolo porque en el fondo puede diferenciarse muchísimo entre un paciente y otro que tenga incluso la misma patología cuando su contexto es totalmente diferente. La respuesta es sí. En este caso se va a organizar como una solicitud de muchos de ustedes hacia protocolos específicos para que les sea más fácil para poner una práctica clínica. Más, no hay duda alguna que es tremendamente importante que aprendan a poder incluso rebatir un protocolo de este tipo, entre comillas, o la dosis, más que la dosis, el principio activo, por la capacidad que tenga de no ser tan positivo o posiblemente aportar menos de lo que queremos en algún paciente específico. Pero sí, casi que en contra de mi voluntad va a ser así. Acabo de terminar el grado de nutrición y me encuentro, dice José Luis Valdés, y me encuentro en las redes sociales con profesionales de la medicina, médicos, nutricionistas, investigadores que defienden el uso de dietas cetos o keto, en este caso seguro todo lo contrario a lo que aprendí. ¿Qué piensan ustedes? ¿La base de nuestra alimentación debería estar formada por grasas saludables? Gracias. Yo creo que esto lo debe responder Ruimán, sí, que es tu compañero. Bueno, en primer lugar, José Luis, entiendo tu situación perfectamente. En segundo lugar, atendiendo un poco a lo que yo explicaba en la charla y habiendo pasado también por el grado de nutrición, ten en cuenta que primero hay una atemporalidad entre la investigación y la formación y lo que vamos evidenciando en investigación tarda mucho en llegar a la práctica clínica y tarda mucho más en llegar al ámbito académico y en explicarse o darse como conocimiento en una carrera convencional. Y todavía seguimos anclados en contar calorías y en prevenir esas enfermedades, en esas ingestas recomendadas tanto de macros como de micros, que comentaba que están muy bien para evitar las enfermedades carenciales, pero es que esas ya las solucionamos hace más de un siglo. Estamos en el siglo XXI y los conceptos han cambiado. Es verdad que cuando accedemos a las redes y buscamos dietas cetogénicas, muchas veces nos salen cosas que no son una dieta cetogénica. Y cuando hablaba el doctor de que aplicábamos dietas cetogénicas modificadas en el ámbito oncológico y en el ámbito metabólico, a veces también es necesario, son dietas ricas y con una variabilidad, especialmente en vegetales no glucémicos o sin almidón, y tratamos de dar el justo aporte de grasas. No son dietas ricas en grasas saturadas, sino con el aporte adecuado, ¿no? Entonces, creo que todos son matices, todos cuestionables, pero hay evidencias científicas que no se explican en las facultades a día de hoy y hablo de la de nutrición, que es lo que conozco con profundidad, ¿no? Muy bien, ¿hay más preguntas? Mario Gil nos dice, ¿conocen las investigaciones del doctor Manel Ballester Rodes, cirujano cardiólogo de la Universidad de Lérida? No lo conozco al doctor Rodes personalmente, o Ballester Rodes. He leído algo sobre... se dio cuenta de algo que debía darse cuenta hace mucho más temprano. A mí la verdad es que la mayoría de los médicos que salen del entorno de la práctica habitual, muchas veces adosados al ámbito hospitalario o a un servicio de salud X,
y luego empiezan a hacer manifestaciones como la que yo leí por lo menos de él, en términos de que la mayoría de los pacientes que él suele ver en consulta externa o en consulta de a pie, digamos, no a nivel intrahospitalario en forma aguda, no tienen patologías cardiovasculares, tienen angustia, tienen ansiedad. Eso es disautonomía y es una pandemia de disautonomía a nivel mundial. Más que también leí, en lo poco que he leído sobre él, que él hacía alusión al uso de la medicina cuántica como una intervención objetiva en estos pacientes. Yo creo que la medicina cuántica tiene un futuro muy interesante, más para mí todavía no tiene un presente, porque no, es muy poco reproducible. El concepto general, evidentemente, es absolutamente irreprochable, es tremendamente importante. El asunto es que podamos ser capaces de reproducirlo con elementos que nos permitan medir situaciones específicas y nos permitan ayudar terapéuticamente al paciente. Creo que el gran problema de la angustia que tiene el individuo está relacionado con una cosa muy simple. Nuestra genética es una genética ancestral. 0,3% ha cambiado en 500.000 años. ¿Qué ha cambiado? Nada. Ninguno de nosotros debía estar sentado. El 90% está sentado. Excepto Ruimán y yo, posiblemente todos los demás están sentados. Ninguno de nosotros debía estar a esta hora en una reunión. Debíamos estar durmiendo porque ya oscureció. Démonos cuenta que el ser humano ha aprendido objetivamente, está diseñado para sobrevivir. Y todos nosotros no sobrevivimos, vivimos. Y vivir es un reto diario, para lo cual trae consigo que si no tienes la suerte de poder trabajar y disfrutar de lo que haces constantemente, literalmente la tendencia es a la angustia. Es una respuesta fisiológica absolutamente connotada en muchísima gente que vemos hoy en día. Hay trabajos muy chulos y en diferentes países del mundo, desde el primero al tercer mundo, mostrando que los individuos son felices en su etapa infantil y en su etapa de estudiantes. Dejan de ser felices cuando se gradúan, es tremendo, así de forma global, y vuelven a ser felices cuando se jubilan. O sea, te dice que el 90% de la población son unos infelices de mierda, perdónenles para la expresión, mientras trabajan, porque trabajan en sitios donde no disfrutan lo que hacen, porque no, posiblemente haya más de un factor, pero no hay duda alguna que esto es tremendamente importante. Bien, buenas noches por allá, Priscila desde Chile, por acá. Ah, la gente de Chile, ¿qué tal de Chile? Mi consulta sería hasta dónde llega el rango de acción, por así llamarlo, de un profesional nutricionista de la salud de precisión. Gracias y salud. Bueno, ahí tienes a Ruimán que te puede explicar. Sí. Bueno, yo creo que es importante remarcar el uso terapéutico de los nutracéuticos. No sé cómo será la situación en Chile, pero en España y en la mayoría de países que conozco se da una paradoja, y es que la mayoría de médicos convencionales no usan los nutracéuticos sino medicamentos. Y la mayoría de nutricionistas, como nos decía José Luis antes, no los forman en el uso de nutracéuticos. Al contrario, le dicen los que nutracéuticos quedan en tierra de nadie y son una herramienta fundamental. Son, si me permiten la expresión, los medicamentos que tenemos a mano los nutricionistas, y somos los indicados para formarnos y para prescribirlos. Claro, con evidencia científica, con coherencia, con resultado clínico o con aplicabilidad clínica, que es lo que precisamente llamamos nosotros intervención de precisión cuando hay una patología, porque más allá de que haya déficit de vitamina D o que a los vegetarianos les demos B12, los nutracéuticos tienen toda una playa de aplicaciones, ¿no? Y somos los nutricionistas, pero para eso hay que saber bioquímica, hay que saber lipidómica, hay que tener cierta experiencia clínica, y es lo que intentamos explicar junto a los protocolos en el intensivo y de manera más ampliada en el máster, ¿no? Y creo que es necesario para los nutricionistas y que le amplía el rango de acción una barbaridad, ¿no? Cambia totalmente de hacer dietas fijándonos en los requerimientos energéticos a poder hacer intervenciones en pacientes enfermos y poder modular rutas bioquímicas y obtener resultados y cambiar la situación del paciente, ¿no? Más allá del papel del médico, que también está ahí, pero que podemos tener un papel bastante importante y más del que nos enseñaron, por lo menos a mí en la facultad. Sí, yo siempre digo que, y lo he dicho en varios congresos internacionales que me han invitado, que en algunos de ellos hay nutricionistas con una calidad espectacular, muy bien formados en el ámbito nutracéutico, del uso de nutracéuticos en el plano clínico. Siempre digo que un nutricionista bien formado, con una base bioquímica adecuada,
con la capacidad que tiene de ayudar a un paciente muchas veces en el manejo de la entidad crónica, muchas veces más alto que la de un propio médico. Y de un médico que tiene una formación netamente alópata, donde la prescripción, nos hemos convertido en prescriptópatas farmacológicos. Entonces, la prescripción de un fármaco sin corregir los factores que van a conllevar que el día de mañana no sea 1, si sean 3, y después 5, y después 7, desgraciadamente es lo que está aconteciendo. Entonces, es un acápite tremendamente interesante para los nutricionistas que puedan tener el conocimiento de cómo manejarse con herramientas objetivas de mucha calidad que hay en el mercado. Otras no sirven para nada, objetivamente hablando, pero justamente ahí nos toca discernir y decir, esta sirve, esta no sirve. ¿Por qué? Porque evidentemente es parte de lo que hacemos para que podamos transmitir una idea que sea objetiva, que no solamente está relacionado con la experiencia nuestra, está relacionado con la determinación y el conocimiento de ciertas variables que te permiten elegir adecuadamente un nutracéutico en términos de calidad. Cuando dice Mario, ha comentado que la medicina de toda la vida es la alopática. Me refiero, Mario, a la medicina que hacían los médicos que hoy pueden cumplir 80, 100 años, 75 tal vez, incluso. O sea, una medicina de cercanía, una medicina humanista, una medicina ya sea alopática o no, era tremendamente interesante. Muchas veces usaban muchísimos menos fármacos que los que usamos hoy en día. Hay que recordar que en los años 50 los vademecum en España tenían muchísimos nutracéuticos, han desaparecido todos, evidentemente no son patentables, no interesa, pero es una realidad objetiva. Aquellos médicos sabían utilizar principios activos del ámbito de la fitoterapia, sabían utilizar, por supuesto, fármacos, pero estaban contigo. Esa cercanía, eso es parte de lo que recupera hoy en día la salud de precisión. La necesidad. Es imperiosa. Si uno pretende formarse en salud de precisión para ver pacientes cada 15 minutos, ni empiecen. No tiene sentido. Porque no vale la pena. Porque no van a poder hacerlo adecuadamente. Ha comentado que por acá dice José Luis, termina de comentar el máster, pero es el mismo máster para los médicos que para otros profesionales como nutricionistas, etc. Por supuesto. O sea, las bases, el step by step del máster, que son tres áreas, un área básica en el cual recordamos todo el contexto de lo que se nos ha amputado tanto en la ciencia, en los profesionales de la ciencia de la salud, desde un fisioterapeuta, un nutricionista, un farmacéutico, hasta un médico, que es las ciencias básicas. Tenemos un recordatorio muy light de la parte clínica de las ciencias básicas que hay que tener en cuenta. No hay que estudiarse el ciclo de Krebs con todas las enzimas, ni yo me lo sé. Pero hay que saber qué puntos enzimáticos del ciclo de Krebs son realmente vulnerables en el contexto metabólico, que es tremendamente frecuente. Hoy en día una pandemia de eso, de verdad. Así como de la cadena respiratoria, así como de diferentes funciones en el ámbito de las bases bioquímicas más sencillas, aplicadas a la clínica, no es convertirse en un bioquímico, y eso es parte inicial objetiva del área básica, porque hemos tenido como experiencia, tanto Pablo como yo, durante tantos años, que cuando empezábamos directamente al área, a la práctica clínica en términos de abordaje de las patologías, muchas veces cuando hablábamos de hormesis el paciente no entendía, perdón, el alumno no entendía de lo que estábamos hablando. Cuando hablábamos del efecto hormético de un nutracéutico, que es tremendamente importante, no sé, estoy hablando de un nutracéutico que estimula NFR2, el factor nuclear eritroide 2, que aumenta de forma importante la expresión del sistema antioxidante endógeno. Un ejemplo, el resveratrol. Bueno, pues eso tiene un efecto hormético en dependencia de la dosis que tú utilices. ¿Qué es hormesis? Tenemos que reestructurar el programa porque nos dimos cuenta que faltan conceptos que muchos de nosotros en algún momento oímos, leímos, pero no nos cuesta ponerlo en práctica. Por tanto, hay un área básica que nos permite saltar a un área preclínica que correlaciona 6 pilares troncales para el desarrollo de la mayoría de las enfermedades crónicas que hoy vemos en el día a día y que tiene una interrelación tremendamente importante entre ellos. Esto es algo que sí tocaremos directamente en tanto el intensivo como el máster. Evidentemente lo hacemos en un área que dura casi 3 meses. En el intensivo lo haremos en 24 horas, por tanto, evidentemente es intensivo. Y luego viene un área clínica. Se mencionan fármacos en algunas ocasiones para que el médico que participe pueda tener el conocimiento de la actividad sinérgica. Entonces se menciona el abordaje de diferentes estrategias. Se menciona el abordaje desde el ejercicio físico en el máster con diferentes profesores connotados a nivel nacional e internacional, desde uno en Nueva York hasta otros por acá, por Madrid. Cierto que tiene un conocimiento en profundidad de todo el área del entrenamiento físico específico para diferentes patologías.
Se menciona el abordaje desde el punto de vista nutricional, dado la necesidad imperiosa que haya que ajustarlo a cada situación patológica que tenga el paciente, y se menciona el abordaje desde el punto de vista médico, incluyendo el ámbito de los nutracéuticos, y cuando es necesario algún fármaco que vale la pena mencionar por su efecto sinérgico con algún nutracéutico o por su efecto aislado, también se menciona. Por tanto, la información es tremendamente importante para todos, porque hoy en día los propios nutricionistas deben saber que el uso de ciertos principios activos y ciertos nutracéuticos tienen capacidad objetiva de hacer un efecto sinérgico con algunos fármacos o literalmente hacer un efecto antagónico. Por tanto, es importante que también lo sepáis. Sí, además entendemos el concepto de la salud como una intervención multidisciplinar, y para ello tenemos que conocer lo que hacen el resto de profesionales también, es fundamental. Así es. Dice Rosa por aquí: hola, me interesa mucho que pudieran ayudar en las muchas dudas que tendremos en los asistentes al intensivo por email, a las dudas que tendremos los asistentes vía online. Sin lugar a dudas, de hecho, Rosa, si vas a participar online, que es que lo que entiendo, se va a gestar un grupo de WhatsApp que permite que haya un poco más de dinamismo. O sea, por hoy en día, ya no sé si les pasa a ustedes, pero ya los correos electrónicos que están en una segunda categoría, hoy en día el WhatsApp, el Telegram están ahí a la mano para ir evacuando algunas dudas que se puedan presentar por parte de los alumnos. Patricia, de mi parte debo evaluar lo económico, no me beneficia el cambio en este momento, no dudo es lo que todos los profesionales de la salud debemos conocer y aplicar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Patricia. No hay duda alguna, bienvenida serás en cualquier momento, cuando puedas, si quieres. Mario, ¿solo mejora la salud la ingesta de fármacos, la biofísica no? Bueno, Mario, creo que esa respuesta, esa pregunta ya está archi respondida con todo lo que hemos hablado hasta la fecha. La biofísica sí, no hay duda alguna, pero la biofísica que se pueda medir y que pueda reproducirse objetivamente con herramientas que tengan un corte acreditado desde el punto de vista sanitario. Si es así, estupendo, ningún problema. La biofísica es la base de la bioquímica. O sea, el cambio biofísico se trasciende a cambios bioquímicos que producen muchas veces el declive hacia la salud o a la enfermedad. El asunto es cómo tener herramientas de corte biofísico que puedan ser reproducibles y acotadas por la sanidad que te pertenezca en donde vivas y que te la acrediten. Así las cosas. Bueno, yo creo que hasta aquí se ha intentado responder todas las preguntas. Literalmente casi 2 horas llevamos. Encantado de participar con ustedes y de evacuar las dudas que puedan tener. Y los que se suban al carro, pues nos vemos a principios de octubre en el intensivo, o un poquito más allá, a mediados finales, cuando arranquemos la 5ª edición del máster. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar por acá y también por dedicar su tiempo. Objetivamente hablando, esto es una respuesta a muchas preguntas que nos habían hecho algunos colegas y por redes sociales y por otras vías, que de alguna manera quisimos evacuar antes de que se tomara una decisión específica con respecto a participar o no. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos pronto. Hacerlo mejor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos.